Muy buenas tardes, muy buenos días y noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. Esto es La Tribuna, aquí en Gol TV. Irán es igual a Vietnam 2.0. Estamos al borde de una catástrofe estadounidense, militarmente y geopolíticamente hablando. Pues hay muchos geopolíticos que están aduciendo de que sí. Y vamos a ir desgranando algunos detalles para darnos cuenta de qué es lo que no solo se está viviendo, sino de lo que se viene a continuación y muy pronto para el planeta. Hace casi 2 días hubo un acontecimiento que algunos lo han considerado la más grande traición en el seno de la Casa Blanca, del Pentágono. ¿Y qué cosa es? La famosa renuncia efectuada por Joe Kent, que no es otra cosa que el director general de la Oficina Nacional de Contraterrorismo, ¿no? Y aquí vamos a poner la carta del mismo. Ahí tenemos la carta con la cual renuncia. Y voy a ir leyendo la traducción y vamos a ir analizando desde esta perspectiva por qué yo digo y por qué vengo diciendo hace 6 años, desde que comenzamos con STV, de que el imperio americano está pronto a caer y a desaparecer. El timing es el adecuado aquí. Y vamos a ver la renuncia, que ahí la tienen en inglés, yo la voy a traducir, la tengo transcrita ya al español. Dice: señor presidente Donald Trump, presento mi renuncia irrevocable como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. He llegado a la conclusión de que no puedo en conciencia apoyar las decisiones actuales de su administración respecto al conflicto con Irán. La información de inteligencia disponible, miren lo que dice aquí, no respalda la evaluación de que Irán represente una amenaza inminente para los Estados Unidos. Iniciar o escalar un conflicto bajo esas condiciones contradice los principios que he jurado defender y pone en riesgo innecesario a nuestro país y a nuestras fuerzas armadas, entiéndase. Me preocupa profundamente que factores externos estén influyendo en la toma de decisiones estratégicas que deberían basarse exclusivamente en los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí hay una pequeña discrepancia que voy a aclarar más adelante con Joe Kent, porque los intereses de seguridad nacional también implican negocios internacionales y bases internacionales, lugares estratégicos internacionales que van a favor de Estados Unidos, y vamos a ir analizándolo después. No puedo ser parte de un curso de acción que considero equivocado y potencialmente perjudicial. Ahí sí le doy la razón. Por respeto a mi cargo y a mi deber, considero que la única opción honesta es hacerme a un lado. Atentamente, Joseph Kent, que ha sido el exdirector ahora ya del Centro Nacional de Contraterrorismo. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto. ¿Por qué? Porque en la medida de lo fáctico aquí, es el timing en el que presenta esta carta y presenta esta renuncia. En el momento en que Donald Trump está pidiéndole al Congreso que le aprueben una ampliación de $200 mil millones, y en el momento en que se ha llegado a los análisis de que la deuda externa que antes del conflicto de contra Irán, el 27 de febrero de este año estaba por los $36 billones, o sea, 36 millones de millones, para que lo entiendan bien. Y en la actualidad, en menos de 30 días, porque llevamos 22 días de esta locura, ha ascendido a 39 millones de millones, o sea, 39 billones de dólares, la deuda externa más grande del planeta. Y que es absolutamente, hay que reconocerlo, impagable. No lo van a poder pagar. No hay forma. Esto ya está por reventar.
Y ese es uno de los factores por los cuales yo digo que el imperio está en decadencia, está cayendo. Y uno de los datos históricos es que todos los imperios que están en decadencia antes de desaparecer generan guerras. Y Estados Unidos generó esta guerra, movido por Israel, manipulado por Israel. Y la carta de aquí de Joe Ken lo dice. Dice, me preocupa profundamente que factores externos, no podía decir que Israel, en su carta no podía decir abiertamente Israel, pero sí fue Israel, sí fue el sionista de Netanyahu. Ese desquiciado de Netanyahu provocó esta guerra. Fue el que bombardeó en primera instancia a Irán y consecuentemente arrastró casi en simultáneo a que lo haga también Estados Unidos. Peor todavía, cuando el día 27 de febrero, ya las entrevistas decían de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos e Israel estaban avanzando muy bien. Todos estaban aparentemente contentos a nivel diplomático de esas negociaciones. Y sin embargo, al día siguiente, Israel y Estados Unidos bombardean Irán. Ahora, en el concepto que tenemos en Occidente de terrorismo, es aquellos grupos o aquellos países, como el caso supuestamente de Irán, que agarran y generan bombardeos, ataques y todo sin justificación alguna, sin realmente argumentos sólidos. Y hay que entender que aquí quien bombardeó no fue Irán. Irán no tuvo un acto terrorista y se defendió Israel y se defendió Estados Unidos. Fueron Estados Unidos e Israel que bombardearon Irán, aduciendo de que era una amenaza inminente nuclear para los Estados Unidos e incluso para Israel. Y no fue así. Miren lo que está diciendo el informe de la renuncia de Joe Ken. Dice, la información de inteligencia, o es que la inteligencia es ignorante, o es que el presidente es el ignorante y su gabinete. Y aquí vamos a hablar, como siempre, sin pelos en la lengua. Porque dice, la información de inteligencia disponible no respalda la evaluación de que Irán represente una amenaza inminente para los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, Donald Trump y todo su gabinete, incluyendo a Pete, que es el supuesto secretario de Defensa, que más parece un bravucón de callejón de poca monta, y todo su gabinete en pleno, o son ignorantes, o lo voy a decir con todas sus palabras, o son unos idiotas que no saben evaluar la información que le llega de inteligencia, o es que las oficinas de inteligencia de Estados Unidos son más ignorantes que Donald Trump y todo su bendito gabinete. Pregunto yo. Ahora, ¿por qué digo el ignorante de Donald Trump y su gabinete? Hace poco también salió en otros canales que, para variar, existe la Secretaría de Fe que le instauró Donald Trump en este gobierno y que, para variar, puso en primera instancia a Paula White. ¿Y quién es Paula White como la cabeza de la Secretaría de Fe? Es una líder evangélica de telemensajes, porque hace mensajes televisivos, que era, para variar, es una mujer promiscua. Si conocen, los que son asiduos seguidores de todo lo que es las prédicas televisivas y radiales, van a conocer a Benny Hinn. Se habla de que también estuvo con escándalos con Benny Hinn. Y es predicadora de la corriente de la doctrina de la prosperidad, que de bíblica no tiene casi nada, por no decir nada. ¿No? Pero es así. Y voy a decirlo con todas sus palabras, es una hereje que encima es promiscua, que ha estado metida en infinidad de escándalos, y cuando uno se toma 5 minutos de escuchar una de sus prédicas y tenemos 2 dedos de frente, realmente es un ejercicio de tortura psicológica, porque sus predicaciones más parecen locura. Pero ese nivel de locura está metida en la Casa Blanca, con una secretaría, y ella y todos sus halladilleros todos los días se reúnen con Donald Trump para renovarle fuerzas, según ellos espirituales en Dios.
Yo creo que son fuerzas espirituales más bien diabólicas. Pero este tipo que está en la Casa Blanca, Donald Trump, no es ningún salvador del mundo. Si uno analiza geopolíticamente la situación macroeconómica de todo el planeta, desde el primer día de su segundo mandato, ¿qué hizo? Comenzó a agarrar supuestamente una guerra arancelaria. Ya en algunos programas yo he hablado y he explicado por qué la supuesta guerra arancelaria no es una guerra arancelaria, es un impuesto más camuflado, en este caso a la población estadounidense, a la que ha sido sumamente exprimida desde que entró Donald Trump al gobierno. Porque los impuestos, los aranceles, no los pagan los externos. Y lo voy a volver a explicar aquí rápidamente. Cuando Donald Trump pone un impuesto, un arancel, yo que exporto a Estados Unidos, voy a hacerme un exportador, yo no pago el arancel. Lo paga el importador estadounidense. Yo siempre se lo voy a vender, por decir un producto X, a $1 millón, antes y después del arancel. Quien lo va a pagar ese millón, el arancel por ese $1 millón es el importador. Y el importador se lo va a cargar ese impuesto al consumidor. ¿Y quién es el consumidor en este caso? Los estadounidenses. En otras palabras, es un impuesto dado al estadounidense. No hay una guerra ficticia de aranceles, es simplemente el cuento chino para cargarle a todo el mundo aranceles. Y terminar robando a la pobre clase media, media alta estadounidense que al final quedó siendo mediocre. Y una vez más voy a la frase, la información de inteligencia, o sea que Trump y su gabinete o son ignorantes o son estúpidos porque no saben ni dónde están parados. O la oficina de inteligencia no es inteligente, pues. Y pusieron a un inepto en la dirección de la oficina de inteligencia. Hay que ser claros. Uno de dos. Ahora bien, la ignorancia es un común denominador en la sociedad de la primera potencia militar del mundo, Estados Unidos. Y ya lo he dicho en otro programa. En los comerciales que le enseñan a la gente a llamar a emergencias en caso de cualquier catástrofe, de cualquier circunstancia, ¿no? En nuestros países, en habla hispana, se dice llama al 911. Pero en Estados Unidos no puedes decir llama al 911, 911 en español, porque no lo entienden. En Estados Unidos los comerciales tienen que decir llama al 911, 911, porque no hay ni siquiera la capacidad matemática para entender qué cosa es un 911, cómo se marca. Se aduce que más o menos el 60-70% no entienden eso. Y en el mismo Washington, si el nivel cultural es tan bajo en la supuesta primera potencia mundial, ¿cómo está la Casa Blanca? La carta de Joe Kent es muy fuerte, porque está diciendo que inteligencia les dijo no hay inminente amenaza iraní. Y ayer acaban de atacar a la base nuclear de Irán, hoy día en la madrugada ha sido, ¿no? Pero las bases nucleares, ¿de qué son? Las bases nucleares son de energía eléctrica, generadores de energía eléctrica para abastecer de electricidad a las ciudades, a las industrias. No es una base militar de armamento nuclear. Esa es la diferencia. Entonces, no había amenaza. Y es por inteligencia, no es por los periódicos, no es porque la CNN dijo eso, ni el NBC, ni nada por el estilo. Es la oficina de inteligencia la que le dijo no hay amenaza inminente. Y sin embargo, el ignorante de Donald Trump, presidente de la República de los Estados Unidos, que más parece que se la da de imperialista, porque se cree el emperador del mundo, atacó Irán, manipulado y sigue siendo manipulado. ¿Esto qué revela?
Porque miren lo que dice, me preocupa profundamente que factores externos, o sea, Israel, estén influyendo, por no decir manipulando, en la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué significa esto? Por un lado, inteligencia. Tenemos un presidente estadounidense y un gabinete ignorante, por decirlo menos. Y encima los tenemos con un gabinete, con un presidente, un gabinete y un congreso, o sea, tanto senadores como diputados, que son títeres. ¿Y títeres de quién? De los lobbies israelitas. Ya está demostrado, mucha prensa y muchos especialistas americanos revelan de que muchas de las autoridades, tanto en el Congreso como en el Pentágono, son títeres, están movidos por financistas israelitas. Los israelíes hacen lo que les da la gana con Estados Unidos, lo manipulan. Está diciendo aquí, son sus títeres, ustedes son sus títeres de estos factores externos, o sea, de Israel y todos sus lobbies. Y hay mucho que entender para darnos cuenta de que sí, los lobbies están trabajando. Y los lobbies no son solo israelíes, porque vamos a ver algunos detalles más adelante, ¿eh? Dice, no puedo ser parte de un curso de acción que considero equivocado y potencialmente perjudicial. Y en eso le doy la razón a Joe Kent. Va a ser perjudicial, está siendo perjudicial y está acelerando la caída del imperio americano. Se va a reestructurar todo de una forma multipolar y aquí los BRICS van a jugar un papel muy importante en los próximos meses, no años, meses. Ténganlo muy presente eso. He llegado a la conclusión de que no puedo en conciencia apoyar a las decisiones actuales de su administración, de todo su equipo, de todo su gabinete, respecto al conflicto con Irán. Entonces vamos a ver aquí un detalle de esta carta. Y miremos aquí. Vamos a ver si la máquina nos permite. Ahí está. Ustedes ya conocen esto, el famoso estrecho de Hormuz, ¿no? Del cual se habla mucho de que estamos del conflicto porque se ha cerrado el estrecho de Hormuz y todo. Perdón, les mandé a la otra. Acá está, el estrecho de Hormuz. Y voy a ampliarlo para que lo vean. Este estrecho, con el Golfo Pérsico, que lo estoy marcando, mueve el 20% del petróleo mundial, pero también mueve el 30% del gas natural licuado, que se envasa en tremendos contenedores, son plantas de licuefacción. Para entender esto, 100.000 sí, si más no recuerdo son 100.000 toneladas métricas de gas las comprimen en solo 1 tonelada de líquido. Esas son las plantas de liquefacción. Tuve el placer de trabajar en la construcción de la planta de liquefacción aquí en el Perú. Y esto pasa por este pequeño estrecho, que ahora es todo el conflicto. Pero resulta que aquí tenemos otro pequeño problema. El día de ayer, Yemen comenzó a tomar parte en este conflicto. Y recuerden que hace un poco más de un mes, Yemen le mandó un misil directito a la zona sur de Israel. Pero miren qué cosa tiene estratégicamente Yemen. Y miren, toda la carga viene por aquí, del petróleo y el gas, y se mete a Yemen, por el estrecho de Bab al-Mandeb, vaya nombre que hay que aprenderse, al Mar Rojo, para después cruzar el canal de Suez y entrar al mar Mediterráneo y abastecer a Europa. Yemen ahora puede gobernar este estrecho. Pero este estrecho de Bab al-Mandeb no solo mueve petróleo y gas, sino que también mueve mercadería a nivel mundial, conecta Asia con Europa.
y mueve el comercio aproximadamente del 10 hasta el 20% de contenedores de mercaderías y alimentos. Alimentos, que es muy importante, porque hay que ver otro detalle que después les voy a enseñar. ¿Por qué estos estrechos son importantísimos? No solo mueven todo eso, sino que estratégicamente, geopolíticamente, no solo es el petróleo y el gas, es también la alimentación y las provisiones. Artículos y alimentos pasan por aquí y abastecen a Europa. Imagínense cómo está estrangulado Europa, no solo de energía, sino también de la proveeduría de alimentos. Ahora, quiero llevarlos a esto para entender ese detalle. Después voy a regresar a esta imagen, le voy a pasar esta. Miren, a través del río Danubio, que es el que está aquí en Rumanía, que conecta el Mar Negro, va hasta Alemania. Ucrania, Polonia y todo lo más traía el gas a través de Ucrania. Pero la alimentación que venía de Ucrania podía pasar vía tren a Polonia y de ahí a Europa, pero podía pasar del Mar Negro al río Danubio y abastecer incluso Polonia. Polonia, Hungría, Eslovenia, Serbia, Bulgaria mismo, ¿no? 10 países cruza el río Danubio que es navegable y los está dejando sin provisiones. Ucrania era el más grande abastecedor de maíz y trigo para toda Europa. ¿Por qué creen que la guerra de Rusia y Ucrania ha durado tantísimo tiempo? ¿Solo por el gas? Por los alimentos también. Es un punto muy importante. Ahora, el estrecho de Bab al-Mandeb, resulta que al frente de Yemen, en Djibouti, tiene 5 bases militares de China, de Estados Unidos, Japón, Holanda, Países Bajos e Italia. Eso es lo importantísimo de este estrecho. Por eso es que hay todavía pase tranquilo, porque aquí hay 5 bases militares en contra de Yemen. Pero Yemen ya comenzó a meterse en la guerra y acuérdense que ya les dije, hace mucho tiempo le mandó un par de misilazos a los israelíes. Y no está todo activado aquí, ¿eh? Hay que entender que no todo está activado aquí. Estos problemitas los va diciendo nuestro querido, porque ahora sí podemos decirle querido, Joe Ken, al decir, señores, están equivocados, están metiendo la pata. Me preocupa profundamente. La toma de decisiones estratégicas que deberían de basarse exclusivamente en intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es que hay que ver la figura. Aquí los terroristas no son los iraníes. En esta guerra, los terroristas, porque no tienen fundamento alguno para haber atacado a Irán, son Israel y Estados Unidos. 24 horas antes todo estaba bien. Y después atacan ellos. ¿Por qué? Si todo estaba bien. No había justificación, era un acto terrorista. Irán hasta ahora ha hecho el ojo por ojo y ha actuado en base a la Constitución de las Naciones Unidas, en legítima defensa. O sea, legalmente, ahorita los iraníes están mucho más respaldados que Estados Unidos y que Israel. Y encima Netanyahu y todo su gabinete sionista sigue metiendo la pata. Sigue haciendo escalar la guerra. No es Irán el que está haciendo escalar la guerra. Vamos una vez más a este detalle acá, ¿no? Vamos a este detalle porque quiero enseñarles algo aquí. Esto. Hace pocas horas, bueno, hace un poquito más de 24, fue atacado la base de gas de South Park, que es la parte iraní. Si nos damos cuenta, estamos alrededor de la pequeña, no diría la pequeña, el pequeño país de Qatar, ¿no?
pero que es multimillonario, que tiene un yacimiento conjunto entre Irán y Qatar. Para el lado de Qatar es el North Field y para el lado iraní es South Pars. Ahora, han atacado South Pars, pero el yacimiento es compartido. Entonces, al atacar South Pars, como el yacimiento es una mega estructura gigantesca, miren el tamaño que es. Aquí aparece como un islote chiquito, ¿no? Como un istmo, una península chiquita, pero realmente es como planta es gigantesca, ¿no? Como es un solo yacimiento que se divide en dos salidas, cuando dañas a uno, dañas al otro. Entonces Israel está atacando a un aliado de Estados Unidos, que es Qatar, donde hay una base militar estadounidense en Qatar, que ya fue atacada. Y hay que tener presente, cuando Israel respondió la primera vez de forma internacional, la prensa agarró y dijo, están atacando Irán está atacando los países del Mediterráneo, diré del Oriente Medio, pero no estaba atacando ningún país de Oriente Medio, estaba atacando las bases militares estadounidenses en esos países. Y ese es el problema, que no eran bases militares de Qatar, era base militar de Estados Unidos en Qatar, que es cosa muy distinta. Ahora amenazó con atacar embajadas en todo el mundo, a todos los diplomáticos en sus embajadas o consulados. Y hay que entender que eso internacionalmente significa atacar al país estadounidense. Por más que sea la embajada en Argentina, en México, en Emiratos Árabes Unidos, las embajadas se consideran territorio del país que representa. Por eso en el caso de Perú, cuando hubo la toma de la embajada de Japón, tuvieron que pedirle permiso al gobierno japonés para invadir territorio japonés en Perú, porque era su embajada. Entonces aquí no van a atacar ningún otro país. Sin embargo, Israel se toma el atrevimiento de atacar blancos que son públicos. Al atacar, lastimosamente, cuando tú atacas una base petrolífera como de gas como esta, que es con un yacimiento compartido, no solo atacas a Irán, terminas atacando directamente a Qatar. Y hace que un país aliado pueda rebelarse a Estados Unidos. Y los países ya han comenzado a decir, no quiero nada. Muchos están trabajando la probabilidad de saca tu base de aquí porque yo no quiero que perjudiques mi tierra. Un misil, lo agarras a mitad de camino, lo interceptas, lo partes en pedazos y los pedazos van y destrozan casas en las ciudades de mi país. No quiero eso. Entonces, se tienen que estar cuidando. ¿Okay? Esto es complicado, porque estamos a punto de ver que no solo el estrecho de Hormuz, sino que también el estrecho de Bab al-Mandeb también se ha cerrado, y aquí sí el mar Rojo también queda cerrado el canal de Suez, porque ya no tendría justificación de estar abierto por eso. Pero hoy nos sorprendió otra noticia, que aquí en las Islas de Chagos, donde está una base conjunta entre el Reino Unido y Estados Unidos, también fue bombardeada desde Irán. La base militar tan importante no llegaron los dos misiles, pero son misiles de mediano alcance, que tienen la probabilidad de un alcance de 4.000 kilómetros. Y ahí está el secreto.
que esta base, estoy buscando el nombre ahorita porque ahorita se me fue el nombre. Ya. Se me fue el nombre de la bendita base. Que le mandaron 2 misiles de mediano alcance, uno tuvo desperfectos y el otro sí llegó. ¿Ya? El otro sí llegó, pero fue interceptado en el camino. Esta base, si no me equivoco, se llama Diego García. Sí, Diego García, ya al fin me acordé y ya también me lo acaba de confirmar el sistema, ¿no? Esta base es muy importante porque al atacar, por más que no hayan llegado los 2 misiles a Diego García, aquí tenemos un serio detalle. Si hablamos de 4.000 kilómetros, estamos hablando de que la base de Diego García está más o menos en este sector. Espero que puedan ver el puntero, lo voy a ir moviendo para ver si lo pueden ver, ¿ya? Pero el radio de acción habla de que uno de estos misiles podría llegar a cualquier parte, inclusive de casi toda Europa, la parte sur de Francia, diré casi todo Francia, la parte oriental de España, imagínense, medio África, todo el Medio Oriente definitivamente, ¿ok? No se escaparía nadie. Bueno, aquí sí se escapa Reino Unido todavía. Gracias a Dios se escapó, entre comillas, lo de gracias a Dios, ¿no? Pero ya con este ataque frustrado que no llegó a Diego García, resulta de que está demostrando de que el alcance de misiles, del cual Donald Trump decía, ya no tienen ya poder misilístico, ya se le acabó el matón del secretario de guerra Pete Heges, ya dijo también, ya no, ya. No, señores, les demuestro que sí tengo y tengo mayor alcance. Y ahí le mandó tremendo misilazo. Aunque no llegó, pero se los mandó. Y ahora con esto puedo decir, ¿saben qué? Si ustedes europeos se meten, pues ahí les mando un par de misilitos nuevos. Porque estos recién están estrenaditos. Entonces, se está abriendo todo el panorama. Y en la desesperación, vaga lo que voy a decir, en la desesperación de sentirse derrotados, el loco de Netanyahu puede apretar el botoncito rojo y mandarle una bomba nuclear a Irán y desatar el caos completo. Si bien es cierto, Israel al mandar una bomba nuclear no va a ser afectado por la lluvia radiactiva, pero ya lo vimos en otro programa, sí abarca, sí se expandería, incluso podría llegar a India, a Pakistán, a Turquía, ser afectados, Ucrania también, dependiendo del mes. Y todavía estamos a puertas de que pueda llegar la lluvia radioactiva a Turquía, Ucrania y China por las corrientes de viento. Entonces, la situación de una escalada la tenemos manipulable por Israel. Y un loco en la Casa Blanca que es capaz de seguir la secuela y mandar otro misilito más. Y si hablamos de 2 bombardeos nucleares, otras potencias podrían meterse. Ahora, todo esto, ¿qué nos lleva a pensar? Que también hay otro problema donde, ¿por qué? Habría una pregunta aquí que es interesante. ¿Por qué
Y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué ahora se meten con vamos a decirlo así, con el gas a nivel mundial? ¿Qué tiene que ver el gas aquí? ¿Qué papel juega? ¿Por qué se vuelan por qué Israel vuela a Qatar? ¿Cuál es el punto más importante aquí? Y esto quiero que veamos en conjunto, que analicemos, que lo pensemos, porque realmente hay mucho que sopesar aquí. Voy a avanzar un poquito. Tengo varias anotaciones que he estado haciendo para hacer este programa, así que me van a disculpar a veces la demora, porque tengo que buscar todo para cumplir con ustedes en ese sentido. Hay un detalle aquí que es importante. El gas natural, Estados Unidos también exporta internacionalmente. No solo ya se apropió del petróleo venezolano y con ello tiene reservas de petróleo para comercializar, no solo su propio petróleo, que es un petróleo pesado, ya está trabajando, vendiéndose internacionalmente muy bien, porque ya superamos los $110. El petróleo Brent comenzó en enero de este año alrededor de los $60, ya estamos casi al doble. Y para que el petróleo crudo estadounidense, que es un petróleo pesado, pueda venderse, pueda refinarse, se necesitaba que supere los $80 por barril de petróleo Brent, y ya está por los 110, más de 110. Llegó a estar en 113, está por 109, 111, por ahí oscilando. ¿Ya? Siendo uno de los más grandes exportadores, el cierre del estrecho de Hormuz, el inminente cierre, porque se va a venir, acuérdense lo que les digo, si Israel sigue presionando, Yemen también va a responder y va a comenzar a cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, vaya nombrecito que hay que aprenderse, ¿no? ¿Y qué va a suceder? El más asfixiado ya lleva años con energía, Europa, encima con alimentos y con artículos. Europa no produce, consume gas natural y ya se le acerca el invierno. Necesita de gas para tener calefacción. Los otros principales países que exportan petróleo son gas, Rusia, Irán y Qatar. Ahora, ¿se han dado cuenta? Y esta es una pregunta que yo estuve haciéndome aquí, buscando ver cuál era el punto aquí interesante, es que en estos últimos días, semanas, también ha habido otros países que han sido afectados con daños en sus gasoductos. Eso hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque Perú tuvo un problema con su gasoducto en el Cusco, el famoso gasoducto de Camisaya, que ya superaron el problema y todo, pero ya no podía, y ese gasoducto iba hasta Chinchapisco, donde está la planta de liquefacción, que es planta de exportación. México ha tenido sus problemas en su gasoducto y por lo tanto tampoco puede abastecer producción de exportación. Se puede alimentar internamente, pero aún su crisis le afectó internamente, tuvo que importar gas. Entonces los países que pudieran tener la capacidad de poder abastecer en parte a Europa de gas, también los frenaron. ¿Quién es el beneficiado? ¿Quiénes son los que están detrás de la probabilidad de que Estados Unidos se favorezca con la exportación y la dependencia de Europa de gas natural? Miren quiénes son.
los que están detrás. Los grandes capitales son ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources. Son los más grandes. ¿Y quiénes están atrás como exportadores? O sea, ¿quiénes son los que licúan el gas, lo ponen en los tanques cisternas y los venden? Cheniere Energy, que es el más grande. Freeport LNG, Sempra Energy y Ventura Global LNG. Y vamos a ver más atrás todavía, ¿quiénes son los que manejan todos estos conglomerados? Sí. BlackRock, Vanguard Group y State Street. Los mismos de siempre, los mismos que estuvieron detrás de la supuesta pandemia, los mismos que están detrás de todo el caos, los mismos que están detrás de toda la crisis energética y alimentaria a nivel mundial, porque el problema de Ucrania afecta a nivel mundial también. Ahora resulta que también están detrás de todo esto. Porque recuerden que ExxonMobil y Chevron también controlan el petróleo. Y es más, controlan el petróleo guyanense y venezolano. Y ahí está metido. Esta guerra no es una guerra de interés geopolítico. Esta guerra es una guerra de intereses macroeconómicos, donde les importa un comino la población de los países. Inclusive les importa un comino sus soldados. Lo que les importa es llenarse los bolsillos. Y Donald Trump y sus amiguitos multimillonarios son los que se están llenando los bolsillos. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Puede escalar? Yo les digo algo, no es que puede escalar. Quiero decirles algo muy fuerte y muy duro. Esta guerra va a escalar. Está escalando y va a seguir escalando. Y va a llegar el momento en que va a ser Israel el que movió esta guerra y el que la va a intentar concluir con una bomba nuclear. Y eso va a ser el detonante para que se expanda la guerra nuclear a nivel intercontinental. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos. Comenzar a aprender a cerrar los ciclos alimenticios a lo que tenemos cerca. Aprender a consumir lo local. Aprender a alimentarnos adecuadamente bien en base a lo local. Nada que venga de fuera, ni siquiera de otras ciudades. Lo más cercano que tengas, aprender a vivir de ello. Porque la logística se va a romper. Mientras más lejos vengan los alimentos a tu zona, los fletes van a ser mucho más caros. Y por ende, los productos van a ser más caros. Porque si yo vendo un producto y tengo que pagar flete y el flete va a ser el doble, yo voy a vender el producto a pérdida. ¿Tú venderías un producto a pérdida o a ganancia? Si haces un comercio es para ganar, no para perder. Entonces, esto va a escalar, esto va a crecer. Y es muy probable que Israel termine comenzando la guerra nuclear que todos no queremos, pero sí la vemos. Por lo menos algunos la vemos. Y si llega a darse esta guerra, ya lo dije hace 6 años, esto escala a un nivel que si dañan la corteza terrestre cerca del Parque Nacional de Yellowstone, todo el hemisferio norte quedaría perjudicado bajo una nube de ceniza, azufre, incluso adicional a la radioactiva, por más de 100 años. Por eso incluso los grandes albergues y los grandes yacimientos alimenticios, las grandes
Los grandes almacenes están en la Antártida, al sur, para poder cuidar. Por eso se mira a América Latina, a América Sur, del Sur en general, como la gran despensa alimentaria. Porque lo que quede vivo, si se arma una guerra nuclear, cosa que cada vez está más cerca, el África no puede ser la despensa alimentaria. Australia, Oceanía en general, básicamente el 95% de su territorio es desierto. Sin embargo, América del Sur, casi el 90% es cultivable. Es la despensa alimentaria del planeta. Porque lo que desaparecería básicamente sería gran parte de Asia, casi toda Europa y posiblemente toda América del Norte. Entonces pensemos muy bien, porque lo que se viene es fuerte y todo va a ser afectado. No creas que tú que estás en la Patagonia o tú que estás en Buenos Aires o tú que estás en La Paz o en Santiago o en Puerto Montt o en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Cartagena, en Medellín o quizás en Caracas o estás en el Caribe o estás allá al norte, en Ontario, en Quebec, no vas a ser afectado. Todos vamos a ser afectados, todos ya estamos siendo afectados, porque esta crisis va a afectar a todos. Los únicos que van a seguir felices de la vida son aquellos que controlan el poder económico. Y a ellos no les importa perder unos cuantos miles de millones si son dueños de todo el planeta casi. Estos tres grupos, BlackRock, Vanguard y State Street, son dueños del 95% de las riquezas del planeta. Nunca pierden. Pierden por un lado y ganan por otro. ¿Qué les interesa sacrificar el 20% del petróleo mundial si son dueños también del otro 80%? Y el otro 80% está casi al doble de su valor en la actualidad. Es mucho más rentable. Piénsenlo bien. Y ya la humanidad para ello sobra. Hay que eliminar casi el 94% de la población mundial. Ya hay toda la tecnología y la ciencia necesaria para reemplazar a gran parte de la humanidad. Por eso la consideran desechables. Tenemos que reaccionar y ponernos los pantalones. Tengo que comunicarles que este es, ahora sí, el último programa de Gol TV. Escribí un comunicado el día de hoy, lo publiqué hace 21 horas, según el sistema, lo publiqué en el Facebook y lo publiqué también en el estado de mi WhatsApp. Y lo voy a leer aquí, dice, hay algo que ya no puedo ignorar. La mayoría de quienes están aquí no construyen, no comparten y ni siquiera consumen lo que se les entrega, ni lo gratuito. Observan de lejos, pasan por encima del contenido y siguen sin involucrarse, sin valorar, sin responder. No hay comunidad, hay indiferencia. Y eso me obliga a confrontarme en serio. ¿Tiene sentido seguir invirtiendo tiempo, energía y conocimiento en un espacio que no reacciona? ¿O es momento de retirarme y enfocarme en lo que sí nutre, sí crece y sí devuelve? Porque dar sin eco durante demasiado tiempo deja de ser servicio y empieza a ser desgaste. Esa es la realidad. Y no soy el único, porque hay otros comunicadores que también dijeron hasta aquí nomás, porque también han vivido lo mismo. He seguido perseverando, pero creo que es hora de enfocarme en mí mismo y preparar lo que viene adelante. Por lo tanto, los que quieran realmente
comunicarse conmigo, poder mantener comunicación y poder compartir datos, compartir sentires, visiones. Ahí les dejo mi número tanto de WhatsApp como de Telegram. Porque ya no voy a sacar ningún otro programa más. Ya no voy a decirles hasta aquí, tal cosa es esto. Y es más, el próximo jueves, que hago consultorio abierto y que lo grabo y lo publico en el canal de BienNat, también va a ser el último que va a quedar grabado. Voy a seguir trabajando con ellos, pero de forma local. Ya no voy a grabar cursos ni subirlos, no voy a grabar programas ni subirlos. El del jueves, que lo publicaré el viernes, va a ser el último en BienNat. En cuanto a Gol TV, este es el último programa que subo. Si es que los seguidores de Gol TV tienen la libertad de buscar otro canal si quieren. Si quieren salirse de aquí, síganlo, porque no voy a volver a subir ni un solo programa más. Este es el último. Y los que quieran mantener conversación y comunicación conmigo, ahí tienen mi número de WhatsApp, tanto de WhatsApp como de Telegram. Y de forma personal podremos dialogar y podré darles algunos datos más, algunas visiones más. Pero basta ya. Y a los pocos que sí han sido recíprocos en muchas cosas, les doy las gracias. Y espero continuar con ustedes en contacto personal, que es lo que más alimenta. Les doy las gracias a todos y que Dios los prospere y los bendiga y les dé larga vida. Hasta otro momento, si Dios lo permite, y por comunicación personal.